¿Cómo estás, Monse? Muy buenos días. Estamos en día nosotras. Así es, por lo pronto. Por Buenos lo días, pronto. Silvia. Qué gusto verte y también contenta de las personas que ya nos están siguiendo, que comparten con nosotros. Ahora con todo esto digital y a través de diversas alternativas, pero que están presentes. Muchas gracias a todos. Ay, sí, yo les quiero pedir además que nos den sugerencias son temas muy vastos y tienen tantas posibilidades de caminos distintos que lo que quieran que nos digan, vamos a poner próximamente nuestro correo para que nos hagan propuestas directas y con el gusto de siempre, pues podernos conectar y compartir, porque aquí compartimos y que la gente siga compartiendo. Así es, Silvia. Así es. Pues retomando un poco que hablamos del amor la vez pasada como una fuerza, y les recomiendo a quienes no la vieron que busquen en internet la carta que le escribe Einstein a su hija, donde habla del amor, y hablamos de que él describía el amor como una fuerza, como una energía, porque la emoción es energía, porque somos energía, y de pronto es como si nos hubiéramos acostumbrado a ver como algo estático. Y ya decíamos tú y yo la vez pasada que somos movimiento. Y justamente la emoción en latín quiere decir, viene de una palabra que es movere, que es movimiento. Movimiento. Somos seres en constante movimiento. Pero vamos a revisar un poquito estas visiones. Yo me refiero luego siempre al hebreo porque uno de los descubrimientos que hice hace mucho fue que al retomar los significados originales de muchas tradiciones religiosas o de otro tipo, encontraba como la pureza del lenguaje y de la palabra que sí describía algo humano o algo que está en nuestro mundo. Y luego me di cuenta cómo además esos significados habían sido transgiversados y que nosotros nos llegaba una palabra ya con una serie de significados que no tenían que ver con lo original. Y creo firmemente que necesitamos regresar a esos conocimientos para clarificar y transformar nuestra forma de ver la vida y de vernos. Pero a ver, Monse, ¿tú qué me cuentas con respecto a la emoción? Pues mira, justo que, como se dice muy coloquialmente, no hay nada nuevo bajo el sol. El estudio de las emociones viene desde la antigüedad y quiero referirme a un par de datos. Por ejemplo, ya en la antigüedad la emoción era un tema de reflexión. Sócrates exaltaba el conócete a ti mismo, que varios sabemos, lo que entendemos como hacer referencia al conocimiento del mundo interior del ser humano, sus sentimientos y emociones. Con Platón, el miedo y el placer están presentes en su obra República. Pero tal vez Aristóteles en su obra Ética a Nicómaco sea el primer pensador en presentar un trabajo más consistente y amplio, refiriéndose a la necesidad de comprender sobre la cólera en el comportamiento humano. Desde la tradición filosófica en general, se ha identificado a la emoción con la metáfora del amo y el esclavo. El amo es la razón y el control que se contrapone al esclavo, que son las emociones y las pasiones. El dualismo mente-cuerpo está presente en esta metáfora. Y planteo esto porque siempre ha sido un tema importante, ahí están las emociones y hoy por hoy, a veces desde lo psicológico puro, pareciera que la psicología tendría que tener una respuesta para controlar o para manejar las emociones. Y como dirías tú, ahí nos podemos dar una confundida. Creo que irnos a la razón y dejar de conectar con las emociones. Entonces, yo planteo como este contexto muy puntual desde lo filosófico, Silvia. No, pues está súper interesante y se liga mucho con lo que yo quiero compartir, porque fíjate que uno de en la visión hebrea hay 5 niveles del alma, y uno de estos niveles del alma justamente habla de la emoción. Eh, lo dice emoción y lo equipara con un alma, con el ser viviente, con el sí mismo, el deseo, la pasión, de alguna manera la parte interior, el pensamiento interior y el espíritu.
Entonces, en ese sentido, digamos que que la emoción es una expresión de afirmación constante de mí mismo y de eso que llamamos alma, de eso que llamamos espíritu, sería como la materia prima, la emoción, que es lo que sentimos, pues lo que nos hace vivir, es energía vital nuestra. Y entonces ahí se va revelando este ser que yo soy. Y se me va revelando, para empezar, se me revela a mí mismo. Pero esta parte de la razón donde le van metiendo mano negra es cuando esta emoción, digamos, pura, fluida que soy, se va bloqueando y se va llenando de razonamientos. Y entonces vemos que cada emoción, digamos que la emoción en sí es como la materia prima, el amor, el miedo, el enojo, pero luego se van como multiplicando formas de amor y de enojo y de miedo y se van además combinando y surgen los sentimientos, que ya el sentimiento, digamos que sería una configuración más cultural de estas emociones. Por eso te divido como entre emoción y sentimiento. Y el sentimiento ya son combinaciones y mucho tiene que ver con la cultura. Sí, fíjate que esto, separar como la razón de la emoción, también tiene un antecedente importante porque Charles Darwin revoluciona su teoría con el origen de las emociones en los hombres y en los animales, presentando, perdón, un enfoque evolucionista. Y a su vez, Descartes consideró la emoción como algo que debía estar subyugado a la razón. Esta idea se Ajá. perpetuó hasta el siglo pasado, reflejada en gran medida en la psicología, que es un poco lo que decíamos hace rato, que desde las propias escuelas de psicología se pone antes a la razón y hoy por hoy hay más evidencia de la importancia de la emoción pura. Fíjate que te comparto rápidamente con algunas personas en terapia, hago alusión a esta película para niños de Intensamente, Mm, donde ujú. se habla de las emociones y que ni más ni menos y en síntesis, lo que rescata a la niña de haberse sentido enojada y contestarle mal a los papás y de sentirse enojada finalmente, se rescata ella misma cuando conecta con la tristeza y que Ujú. se da cuenta que ese enojo que sentía tenía que ver con una gran tristeza por extrañar dónde vivía antes, con quién jugaba antes, haberse cambiado de casa. Yo creo que es un gran ejemplo sobre las emociones puras, como dices tú. Es un gran ejemplo, pero y fíjate, retomando esto que dices de la razón y la emoción, el problema es que la razón la volvimos como un guardia que nos hace que pensemos de una manera, veamos las cosas de una manera, las concibamos de una manera, pero es un poder la razón enorme, solo que digamos, al estar por sobre de la emoción, es como si se bloqueara la mitad de la conciencia personal y se sustituyera por por un cassette que traigo ahí metido, ¿no? De cómo son las cosas y deben ser. Y ahí se acalla la conciencia. Y ahí no te hablo de la conciencia moral no, te hablo de la conciencia de verme, de darme cuenta de las cosas y del pensamiento libre que se va dando cuenta, no el pensamiento adoctrinado o domesticado a pensar de una manera, sino el que surge de sentir todo y de ver todo lo que yo puedo ver y sentir. Pero si no vamos de la mano en este pensamiento y en esta emoción, entonces vamos como a medias, ¿sí? Vamos como zombies de alguna manera en el camino de la vida. Y creo que es una parte donde ahora sí que voy a usar la palabra propósito, hay que ser conscientes de abrir la conciencia y la conciencia se abre abriendo el corazón y abrir el corazón implica abrir todo lo que siento, ¿sí? Entonces, si hablamos de emoción, es todo un trabajo. Yo creo que ahorita hay muchas disciplinas que van hacia allá, unas van son más precisas y otras menos, pero hacia hacer una conciencia completa de mí. Sí, desde luego. Y cómo, si no conectamos con la emoción pura, no le estamos entrando en serio.
Ahora recordé, no sé por qué, pero me vino a la mente otra película, ya hace muchos años, pero que fue icónica de las películas musicales de Cabaret, con Liza Minnelli, donde hay una escena que están con toda esta vivencia de la guerra, toda la angustia acumulada, la incertidumbre acumulada, hablando de los tiempos que hoy vivimos, y en algún momento el personaje de ella al personaje masculino le dice, mira, ven, vamos a hacer una cosa que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Y se van debajo de de donde pasa un tren, y en el momento en que pasa el tren, gritan y gritan y gritan y gritan y se desahogan. Y después de sacar esos gritos, esa emoción, ay, se sienten mejor. Y yo creo que esto es real, Silvia. Claro, claro. Es que fíjate, ahorita que dices sacar la emoción natural es dejar fluir lo que yo siento y ya luego veré de eso que siento, que normalicé, que bloqueé, porque tenemos un gran problema con haber normalizado las emociones. Es decir, si tú no me hablas, yo me tengo que enojar y pensar mal de ti. Si tú me dices algo que me confronta, yo me tengo que ofender. Como si trajéramos ya un cassette, como les decía, donde vamos normalizando ciertas emociones, donde esperamos que el otro se exprese de determinada manera, donde nos vigilamos para ser adecuados en vez de ser espontáneos y estar como con esa claridad de decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora, no? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Qué corresponde? ¿Qué me corresponde decirle al otro y qué es mío nada más? ¿Sí? Creo que ese fluir es la llave que abre para empezar el flujo emocional. Y fíjate, Silvia, que yo agregaría algo. Yo quiero retomar un cuadro que a mí me gusta muy puntual de Miriam Muñoz en su libro sobre las emociones y sentimientos. Y habla de que de estas emociones primarias, tú las mencionaste al principio, que así les llamamos miedo, afecto, tristeza, enojo, alegría. Algo que me parece bien importante es que además, per se, las emociones tienen un objetivo de supervivencia. Para ponerlo, digamos, de una manera lo más didáctica posible, en el caso del miedo, su objetivo o su factor es la protección. Entonces, conectar con el miedo ayuda a protegernos. En el caso del afecto, el objetivo de supervivencia es la vinculación y podernos relacionar con los otros. En el caso de la tristeza, ella menciona que el objetivo de supervivencia es un retiro hacia nosotros mismos. En el caso del enojo, el objetivo de supervivencia es la defensa. Y en el caso de la alegría, el objetivo de supervivencia es la vivificación. Y a mí me parece importante, sobre todo, y quisiera como desmenuzarlo contigo, en el caso del miedo y del enojo, porque me parece que de pronto socialmente es como no hay que tener miedo o no tengas miedo o negar el miedo cuando nos puede avisar de algo de lo que tenemos que cuidarnos o poner atención. Y en el caso del enojo, que tal vez lo que tenemos que revisar es que hay una transgresión de nuestros límites o de alguna situación a la cual tenemos que poner un alto. Entonces, yo creo que esta visión de este objetivo de factor de protección o de supervivencia de las emociones me parece importante. No sé cómo lo ves. Nada más me quedo con una duda, que cuando mencionaste la alegría dijiste que su objetivo es la vivificación. ¿Qué quieres Sí, decir con eso? como dar energía, como Mm, conectar con una energía de mucho movimiento, de estar alegre, ¿no? De ujú. hacer cosas, de conectar con mucha energía para movernos. Es que yo entiendo el planteamiento como objetivos de las emociones, este, pero porque es como la manera en que estamos acostumbrados a plantear las descripciones. Eh, pero más bien siento que es como al revés. Estoy totalmente de acuerdo con lo que me acabas de compartir, pero es como si fuera simplemente su función. O sea, eh, creo que una parte que nos cuesta mucho trabajo comprender es que la emoción es la voz de nosotros, es la esencia nuestra y que es la que se está expresando, sin un objetivo más allá de entrada que el expresar, el manifestar.
El cómo la usamos nosotros y cómo la configuramos, sí tiene que ver, sí la siento mucho como todo lo que acabas de decir, comprender para qué el miedo. Pues el miedo lo que nos ayuda a hacer es esto que decías, una energía de protección, de darme cuenta de peligros o de darme cuenta también a qué le fabriqué un miedo que no tiene sentido. Por ejemplo, le tenemos miedo a la sinceridad y a veces nos vamos a decir verdadazos agresivos, ¿no? Que nada más agreden porque sentimos que así ya lo superamos. Pero el miedo es un aliado, es una energía nuestra que nos lleva a aliarnos precisamente con aquello que nos va a dar protección. Igual que el enojo, y yo creo que valdría la pena en algún momento ir tomando emoción por emoción porque es muy vasto cada una de ellas. Y el enojo, desde luego, nos sirve para transgredir nuestros propios límites que nos hemos puesto y que nos hacen daño, o que simplemente nos marginan ante la posibilidad de explorarnos más en el mundo, ¿no? Entonces, creo que es descubrir qué me dice cada emoción en mí. ¿Qué me dice mi miedo? Porque a lo mejor yo tengo miedo a hacer el ridículo. Y ahí lo que me está diciendo mi miedo es que necesito hacer el ridículo y reírme de mí un rato y no pasa nada, porque ahí es muy probable que estoy cuidando mi imagen, una imagen inamovible. Entonces ahí es donde aprendemos a usar o digamos, a traducir mal y a usar mal sentimientos que ya se forjaron en nosotros, en vez de que los sentimientos también los aprovechemos, como esta que te digo de vergüenza, para darnos cuenta de qué aprendí yo a censurar de mí y a avergonzarme por ello, ¿no? Sí, fíjate que lo que yo rescato del planteamiento de Miriam Muñoz, así como ella lo plantea, es como eh, para las personas que no necesariamente están inmersas en el ámbito de la psicología, como ver la importancia de las emociones en el sentido de que nos dan información para algo y que si las minimizamos o no les hacemos caso, nos estamos perdiendo de una verdadera conexión con nosotros mismos y o de pasar a moverme en la vida a partir de creencias o de preceptos que pueden estar mal planteados o desviados, Silvia, ¿no? Esa es como un Sí. poco mi idea. Y a mí me gustaría que, como para empezar a cerrar esta, pues no es sesión, este video, esta Esta charla, charla. tú hiciste la diferencia entre emoción y sentimiento. Entonces, me gustaría que compartieras, que pudiéramos compartir nosotras y con los demás un poco más la diferencia entre uno y otro y por qué son igualmente importantes. Porque digamos que la emoción es la gasolina, ¿sí? Y los sentimientos ya son como lo que se deriva de la gasolina. Ya son como distintas formas de preparación de la gasolina. Yo puedo sentir tristeza, por ejemplo, la tristeza tiene que ver con miedo y con enojo, ¿sí? Quizá como dice Miriam también, que a mí me gusta su planteamiento, nada más hago esta aclaración porque sí me voy más a que nos demos cuenta que es nuestra esencia, no está parte de nosotros, como decían, de la razón y demás. No, Entonces, claro. la emoción en ese sentido es esta voz del alma primera, y me gusta poner el ejemplo también de la fuerza del amor, como hablamos la charla pasada, porque el amor se divide, más que se divide, se va configurando de distintas formas. Por eso ahí hacemos la aclaración, sentimiento ya sería una combinación de emociones, de configuraciones que van como haciendo una multiplicación de lo que somos capaces de sentir. ¿Sí? Sí, y yo creo que en los sentimientos podemos también caer de pronto en estas configuraciones. La emoción, las emociones son como básicas, puras, las experimentan los seres vivos. Esto me parece importante. De ahí también que tienen un componente o un factor de protección. Y en los sentimientos ya entran mucho las creencias, los patrones, cómo fuimos educados, aquello en lo que nos hicieron creer. Y simplemente me parece, Silvia, como estar muy atentos a no perder de vista
escucharnos a nosotros mismos, porque como bien lo dijiste al principio, esto va completamente de la mano con el amor a nosotros mismos. Así es. Y fíjate, vamos a tocar un tema próximamente que es la compasión. Ahí vamos a poder ver claramente que está hecha de fuerza del amor, pero que luego está configurada a según cosas que le han convenido a distintas visiones a través de la historia. Entonces, ¿cómo se va modificando esa experiencia amorosa que le podemos llamar compasión? Ujú. Por supuesto, no, eso va a estar, lo hemos platicado Sí, sin video, con un café, compartiendo una comida y seguramente va a estar también muy interesante en el video, Silvia. claro, claro, Monse. Muchas gracias. Gracias a ti y nos vemos entonces en el próximo video. Silvia, a reserva de que lo pongamos en la página del canal, tu correo electrónico. Claro, mi correo es Silvia Cobian, va todo junto. La primera I de Silvia con Y y Cobian con B chica, @hotmail.com. Muy bien, estará también en el canal, en la página del canal de YouTube. Y bueno, el mío es Montse con T intermedia, aunque mi nombre no lo lleva, el correo sí, montce @unam.mx. Entonces, pues nos vemos próximamente para hablar de la compasión, Silvia. Claro que sí. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto. Bye.